Bienvenidos chicos de séptimo año básico a este nuevo video de Ciencias Naturales. Les habla la profesora Damari González. Espero estén muy bien junto a los suyos en casita. En esta cápsula número 4 vamos a continuar con el eje temático de nuestra asignatura, que es biología. El objetivo de esta cápsula es describir el ciclo menstrual, es decir, algunas de las fases que componen este ciclo y su relación con la reproducción humana. Es un objetivo amplio que vamos a desarrollar en esta cápsula y en las dos cápsulas siguientes. Para comprender el objetivo de la clase de hoy, hay que entender primero lo que es la sexualidad y las distintas dimensiones que definen la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que la sexualidad es un componente esencial en cada ser humano y abarca estas dimensiones. Por ejemplo, lo físico tiene relación con los caracteres sexuales primarios y secundarios de hombres y mujeres. Lo social está asociado, ¿cierto?, a los factores externos, como nuestros amigos, que influyen, ¿cierto?, en cómo se experimenta la sexualidad. La dimensión espiritual es el encuentro, la experiencia, la aceptación de nosotros mismos, lo que nos define como personas y tiene un sentido trascendente en nuestra vida. Lo emocional se relaciona con las emociones y con los sentimientos que inciden en los actos que nosotros realizamos. Y lo intelectual está relacionado, ¿cierto?, con la personalidad, el autoconocimiento, las convicciones que tenemos y los valores de nosotros. La valoración de todas estas dimensiones dentro del ámbito de la sexualidad nos lleva, ¿cierto?, a reconocer el respeto y la responsabilidad individual como una representación personal, ya sea que podamos nosotros respetar a los que nos rodean, ¿cierto?, tener una responsabilidad individual en el ejercicio de la sexualidad humana, que por supuesto también requiere una madurez y una madurez biológica, y psicológica. Cuando ya hablamos de una madurez biológica, psicológica, también incorporamos el respeto individual como el respeto hacia otra persona, podemos hablar de lo que es el proceso de una nueva vida, la formación de una nueva vida, que en este caso es la reproducción. Un proceso, ¿cierto?, en el cual se origina una nueva vida, la unión de dos gametos, ya sea masculino y femenino, constituyen el primer evento que se involucra en el inicio del desarrollo de una nueva vida. Hablábamos de la unión de dos gametos, ¿cierto? El espermatozoide, que es el gameto masculino, que tiene una estructura específica. No vamos a ahondar en eso porque no es el objetivo de nuestra clase. Los gametos masculinos, como un dato, se producen durante toda la vida, ¿ya? Y también tenemos el gameto femenino, que son los ovocitos, ¿ya? Que se forman en los ovarios. Tienen una forma igual determinada. A diferencia así de los espermatozoides, los ovocitos carecen de movilidad, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, esto es un tema que no vamos a andar en su totalidad, solo mencionar algunas características de cada uno de ellos. La unión de estos dos gametos tiene un nombre y se denomina fecundación. Es el proceso de la unión del gameto masculino y el femenino. Esta unión da origen al cigoto, que viaja, ¿cierto?, por el oviducto hasta implantarse en el endometrio, ¿ya? Es un detalle nomás, no vamos a ahondar mucho más en eso, ya, para que entiendan cuál es el concepto, de fecundación, que es la unión de estos dos gametos. Bueno, en este tema es en el cual vamos a ahondar un poquitito más, que es describir en qué consiste el ciclo menstrual. Tal vez es un tema que muchos creerán que es solo para mujeres, pero es importante que los hombres también tengan conocimiento de esto. Ustedes, ¿cierto?, alumnos de séptimo año básicos, van a crecer, se van a desarrollar, están en proceso de desarrollo, por lo tanto es necesario que este tema lo conozcan, ya sea para el día de mañana tener una prevención de un embarazo, ¿cierto?, adolescente, y por supuesto para cuando ya sean más grandes, organizar su vida, ¿cierto? Y ver en qué etapa de su vida pueden o quieren ser padres, ¿ya? Después, más adelante, también vamos a hablar acerca de la paternidad y la maternidad responsable, los métodos de control de natalidad y algo muy importante que son también los métodos de control para las enfermedades, ¿cierto?, que pueden ser de transmisión sexual. Es un tema súper importante y ahora vamos a ahondar un poquito más en la descripción
de en qué consiste el ciclo menstrual. Es importante que las damas, las mujeres los tengan muy claro, como les decía, para prevenir un embarazo adolescente o más adelante organizar cuando quieren ser padres o madres. Esta imagen representa las etapas del ciclo menstrual. Ya el ciclo menstrual, ¿cierto? Se extiende aproximadamente por 28 días y tiene tres fases. La primera fase tiene relación con el desprendimiento del endometrio y ahí es donde ocurre el sangrado conocido como menstruación. ¿Cierto? Posterior a esta fase viene la fase folicular o proliferativa. Ahí es donde se genera la capa del endometrio bajo la estimulación de las hormonas sexuales. Posterior a eso viene la fase lútea o la fase secretora, donde se secretan sustancias que promueven y mantienen el engrosamiento del endometrio. Por ejemplo, si el ovocito no es fecundado, se inicia nuevamente este ciclo con la llegada de la menstruación. ¿Cómo reconocer el periodo fértil? Bueno, este es el lapso de tiempo en que hay más probabilidades de que ocurra un embarazo. Y ahí contempla aproximadamente 6 días del ciclo. Los días fértiles del ciclo menstrual son dos: el día previo a la ovulación y el día en que ocurre la ovulación. Para que podamos entender de mejor manera, este es un ciclo de una mujer que dura 28 días. Recuerden que en todas las personas, todas las mujeres en este caso puede variar, es aproximadamente. Por lo tanto, desde el día 1 al día 7 tuvo su periodo de menstruación. Por lo tanto, para calcular cuál es el día de la ovulación, cuento desde el primer día que comenzó la menstruación hasta el 14, es decir, 14 días en adelante. Como esto empezó el día 1 de un mes, por ejemplo, que puede en su caso ser otro día del mes, pero en este caso es el día 1, llegué hasta el 14. El 14 es el día de la ovulación, con probabilidades altas de quedar embarazada. Pero también comprende un periodo fértil 2 días antes y 2 días después de la ovulación. Es decir, esos 5 o 6 días aproximadamente son los días con mayores probabilidades de quedar embarazada, de que se produzca el proceso de fecundación, unión de dos gametos. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro. Si hay dudas o consultas o no les quedó muy bien claro, me consultan en el WhatsApp, no hay problema en ese sentido. En la actividad del día de hoy van a dibujar el esquema del ciclo menstrual, cualquiera de los dos que presenté anteriormente. Luego van a responder la pregunta número 2, porque es importante que tanto mujeres y hombres conozcan el ciclo menstrual, tengan noción de esto. Y lo tercero es responder lo que está en el cuadradito más gris, más celeste, ¿ya? En su cuaderno, todo en su cuaderno. Si hay dudas y consultas, me las hacen saber. No tengo problema en que me escriban al WhatsApp personal, ¿ya? Que tengan un buen trabajo, una buena semana. Cuídense mucho, protéjanse si van a salir. Idealmente no lo hagan. Un besito enorme y que estén muy bien.